Continuamos con nuestra serie denominada Galardonado. Te invito a ir conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Reina Valera 1960. El pacto de la ley de Moisés dejó de tener vigencia para los creyentes. Dios se alegra cuando vamos a Él por medio de la fe. El nuevo pacto no está basado en las obras, sino en la fe. Dios se complace cuando ponemos nuestra fe en la obra completa que Cristo ya realizó a nuestro favor. Amén. Alabado sea el Señor. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero al mismo tiempo pensamos que nuestra fe no es suficiente. ¿Cómo podemos entonces agradarle? Poniendo nuestra fe solamente en la obra completa de Cristo y agradeciéndole por ello. Nuestra fe parte de la firme convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. El origen de nuestra fe es la misma persona de Jesús. Amén. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Ver Hebreos 12, versículo 2. Aquí aparece la conjunción y, la cual nos está indicando una prosecución del concepto. Además de creer en Dios, creemos que es galardonador de los que le buscan. Como habíamos visto en la enseñanza anterior, la palabra buscan aquí es el término griego exeteo y significa investigar, informarse, inquirir, analizar a fondo. Cuando escudriñamos a fondo la palabra de Dios, tenemos revelación de lo que Dios es y de lo que Jesús hizo por nosotros. Una forma de escudriñar su palabra es asistiendo regularmente a las reuniones para escuchar el maravilloso mensaje de la gracia divina. Amén. No solamente escuchamos el mensaje, sino que también tenemos revelación. No solamente edificamos el reino de Dios, sino que engrandecemos al Rey. Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando pensamos en un galardón o recompensa, lo asociamos generalmente con un salario como pago o retribución por nuestro esfuerzo o trabajo. Bueno, en realidad este término, tanto en griego como en hebreo, nos habla también de un salario o pago, pero no de la forma humana que conocemos. La recompensa divina está basada en su bendición y su favor hacia nosotros. Cuando buscamos a Dios, siempre somos recompensados. Repito, cuando buscamos a Dios, siempre somos recompensados. Repito nuevamente, cuando buscamos a Dios, siempre somos recompensados. A menudo estamos muy apurados en recibir la recompensa y nos ponemos impacientes demasiado rápido. Pero lo importante es creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Este es el tipo de fe que agrada a Dios. Por lo tanto, no alcanza con creer solamente que Dios existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan. A pesar de la claridad de este pasaje, creo que nunca hemos tenido en cuenta el aspecto de la recompensa. Deberíamos creer firmemente en esto y esperar recibir la recompensa sin pensar que, por eso, estemos siendo altaneros, exagerados o demasiado eufóricos. Este es el tipo de fe que le agrada a Dios. Creamos en su recompensa. En el mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 26, leemos acerca de Moisés. Leemos de la versión Reina Valera 1960. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés
prefería estar con el pueblo de Dios antes que ser el príncipe de Egipto. Él tenía la mirada puesta en la recompensa, a pesar de que en la casa del faraón él tenía en abundancia todo lo que necesitaba y pasaba una vida tranquila y relajada. Prefería sufrir peripecias con el pueblo de Dios, teniendo su mirada puesta en la recompensa. Por lo tanto, no tenemos que sentirnos mal por tener la mirada puesta en la recompensa. Por el contrario, deberíamos hacerlo. Es más, como padres, deberíamos integrar la recompensa en la educación de nuestros hijos. De esa manera, estaremos sembrando la semilla correcta para que ellos puedan desarrollar su propia fe en el futuro. Soy consciente que hay quienes piensan de una manera diferente, pero ya hemos visto en nuestra enseñanza anterior que la gracia y la recompensa tienen una estrecha relación entre sí. Dios nos recompensa cuando ponemos en acción la gracia que nos ha sido otorgada. Por esa razón es que no podemos argumentar que ganamos la recompensa por medio de nuestro mérito personal. La recompensa divina está estrechamente ligada al don de gracia que Él nos regaló. A mí Dios me otorgó el don de predicar y enseñar. Por lo tanto, yo no hago otra cosa que eso que el Señor me va a recompensar por ello. En realidad, yo podría hacer otras cosas, pero en ese caso estaría dependiendo de mi esfuerzo personal y la recompensa estaría ligada a mi propio mérito. Sin embargo, la recompensa divina está asociada al don de gracia que Él me otorgó, a saber, el ministerio pastoral. Por esa razón, yo nunca habré de recibir la recompensa que le corresponde a un profeta, por ejemplo. Cada uno de nosotros habremos de recibir la recompensa de acuerdo al don que nos fue entregado y que hemos puesto en práctica. Los dones de gracia que Dios reparte a cada uno de los creyentes son visibles. Alabado sea el Señor. Amén. Podemos notar con toda claridad si alguien está actuando en el don de gracia que le fue otorgado o está intentando hacer otra cosa que no le corresponde, para lo cual Dios no lo ha llamado ni capacitado. ¿Cierto? En mi caso personal, si yo intentara cantar en el grupo de alabanza, todos se darían cuenta muy pronto que ese no es mi don, mientras que aquellos que tienen el don para la música y el canto e integran el grupo de alabanza, fluyen en el don que Dios les ha entregado y eso también es perfectamente visible. Alabado sea el Señor. Dios reparte dones de gracia entre sus hijos y les recompensa cuando estos son utilizados. Como ya he mencionado anteriormente, es importante integrar la recompensa en la educación de nuestros hijos. De esa manera, estamos sembrando una semilla para el futuro y de esa manera también estarán dispuestos a recibir la recompensa divina. Como padres tenemos la opción de educar a nuestros hijos en estricta disciplina y hacer de ellos personas temerosas o enseñarles a recibir recompensa. Naturalmente que la disciplina forma parte de la educación correcta, pero esta tendría que estar acompañada también por un sistema de recompensas. Dios recompensa a sus hijos y se alegra en gran manera cuando le vemos como un Dios galardonador de los que le buscan. Por eso no tiene nada de malo implantar esa semilla en la educación de nuestros hijos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, leemos las siguientes palabras de Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Reina Valera 1960. ¿Sabías que Jesús también va a recibir su recompensa? Esta recompensa habrá de ser su reinado en el milenio. Todas las ofensas y rechazos que recibió en su primera venida a la tierra habrán de ser recompensados con su reinado en su segunda venida.
Jesús traerá recompensa consigo y también habrá de ser recompensado. Hay muchos creyentes que tienen inconvenientes para interpretar correctamente este versículo que acabamos de considerar. En la enseñanza anterior habíamos visto que el sistema divino de recompensa no se contradice en absoluto con el mensaje de la gracia y lo que recibimos de su mano como favor inmerecido. El apóstol Pablo nos muestra que estas dos cosas son completamente compatibles. En 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 5, leemos lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo, o sea Pablo, planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo comienza aquí a explicar que había comenzado su ministerio conforme a la gracia que Dios le había otorgado. Él había comenzado a construir sobre la gracia. Es casi lógico deducir que tenemos que seguir construyendo también sobre la gracia. El fundamento sobre el cual seguimos edificando en la actualidad es la gracia divina. Sabemos que el fundamento sobre el cual seguimos edificando es la gracia divina, pero si echamos sobre él cualquier otra cosa, estamos subestimando la manera en que sobreedificamos. Dicho sea de paso, estos versículos están dirigidos principalmente a los pastores y líderes de una iglesia, específicamente a los que están ejerciendo el ministerio completo, para que presten atención con qué materiales están sobreedificando. Leemos ahora el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la gracia divina personificada. Hoy en día hay muchos que hablan de la gracia como si fuera un tema entre muchos otros, ignorando al mismo tiempo que la gracia es la misma persona de Jesús. Mientras no se vea a Jesús como la gracia divina personificada, no habrá de ser posible entender el Evangelio de la gracia. El fundamento sobre el cual está edificada la iglesia es la misma persona de Jesús. Ahora comienza a describir Pablo dos categorías diferentes de materiales. En la primera categoría encontramos oro, plata y piedras preciosas, mientras que otros lo hacen con madera, heno y hojarasca. Más adelante voy a explicar lo que esto significa. Versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Con un poco de sentido común, nos damos cuenta que si el fundamento es tan valioso, los únicos materiales que tendríamos que utilizar son el oro, la plata y las piedras preciosas. Sobre un fundamento tan valioso no se sobreedifica con madera, heno y hojarasca. Ahora dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 habíamos leído que Jesús va a recompensar a cada uno según sea su obra. En este pasaje de 1 Corintios, el apóstol Pablo hace mención a las obras.
obras. De ninguna manera podemos pensar que bajo la gracia no existen las obras. La diferencia radica en que estas obras proceden de la fe y no del esfuerzo o mérito personal. Amén. Dios preparó de antemano las obras que habremos de realizar y éstas se producen por medio del don de gracia que Él nos repartió. Y cuando las hacemos, recibimos la recompensa. Sin embargo, cuando hacemos obras que no deberíamos hacer, no habremos de recibir ningún tipo de recompensa. Por esa razón, es de suma importancia el lugar que nos corresponde dentro del reino de Dios. A menudo tendemos a pensar que la predicación es el don más importante, ¿cierto? Sin embargo, este es un don entre muchos otros. La mayor cantidad de dones dentro del reino de Dios están repartidos entre el ministerio de ayuda. Para que alguien pueda estar predicando, se necesitan muchas más personas detrás de la escena. Estas personas pueden hacerlo posible. Un pastor o predicador no habrá de recibir mayor recompensa que otra persona que está ejerciendo un ministerio que no sea tan visible como, por ejemplo, aquella que ora e intercede fielmente por él, por las necesidades de la iglesia y por el reino de Dios en general. Cada uno que ponga en práctica el don de gracia que Dios le ha otorgado habrá de recibir su recompensa. Dios habrá de galardonar a cada uno según su obra. Volvamos a considerar el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí vemos claramente que no son las personas las que son probadas por el fuego, sino sus obras. Hay muchos que al leer esto piensan que Dios les hará pasar por el fuego del supuesto purgatorio. Debemos tener bien en claro que el creyente en Cristo no habrá de pasar por el fuego. Recordemos que el apóstol Pablo aquí les está hablando a los pastores y predicadores. Él les dice que sus obras habrán de ser probadas por el fuego y no ellos mismos. Continuemos leyendo. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cabe recordar que Pablo escribió esto a la iglesia de Corinto, la cual era bastante caótica. Aquí vemos la inmensidad de la gracia divina, porque aun a pesar de todo el caos que allí reinaba, el Señor promete que habrá de recompensar la obra de cada uno. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué es lo que se quema y se desintegra con el fuego? La madera, el heno y la hojarasca, el oro, la plata y las piedras preciosas resisten el fuego y permanecen. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La persona misma no pasa por el fuego, sino que sufre pérdida a causa de la obra que ha realizado basada en madera, heno y hojarasca. Recordemos que aquí Pablo les está hablando a los pastores y predicadores, y con esto les está diciendo que habrán de perder recompensa si predican un mensaje basado en madera, heno y hojarasca. Volvamos a considerar los versículos 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dicho de otra manera, sufrir pérdida equivale a no recibir recompensa. Eso no significa que la persona pierde la salvación, pues esta es segura. Todo aquel que aceptó a Cristo como su Salvador personal es salvo por toda la eternidad. La salvación no se pierde. Sin embargo, lo que se puede llegar a perder son las obras que han sido verificadas sobre un fundamento débil e inestable,
como son la madera, el heno y la hojarasca. Hay un dicho popular que dice que hemos venido a este mundo sin nada y no habremos de llevar nada el día que nos vamos de él. Y esto encierra una gran verdad, pues todo lo que podamos lograr en este mundo, todas las riquezas o posesiones que hayamos podido obtener, quedarán aquí el día que partimos de este mundo. Esto también es válido para nosotros los creyentes en cierta manera. Cuando un pastor, predicador o evangelista, utilizando el don que Dios le ha dado, ha construido sobre un fundamento basado en madera, heno y hojarasca, habrá de perder todo lo que hizo, aun a pesar de que a los ojos del mundo haya levantado un ministerio de gran renombre. Pablo habla de sobreedificar conforme al don de gracia que Dios le ha dado a cada uno, y se refiere concretamente a los pastores y predicadores, y enfatiza que no se puede edificar sobre otro fundamento que no sea la gracia. Y a continuación menciona dos categorías de materiales completamente diferentes entre sí. La primera categoría corresponde al oro, la plata y las piedras preciosas, mientras que en la segunda categoría menciona la madera, el heno y la hojarasca. Estas dos categorías de materiales se refieren al tipo de mensaje que estos pastores o predicadores anuncian o enseñan a su congregación. El verdadero mensaje del Evangelio que es proclamado desde los púlpitos debe estar lleno de oro, plata y piedras preciosas. De acuerdo a la simbología bíblica, el oro representa siempre lo divino. Dicho de otra manera, el mensaje predicado debe referirse siempre a la justicia divina en primer lugar. Ningún ser humano se puede salvar a sí mismo y nadie obtiene la justificación por medio de sus logros personales. Esto es algo que procede solamente de Dios. Por lo tanto, cada predicador debería preguntarse, ¿el mensaje que predico está basado en la justicia divina? La plata, en la simbología bíblica, tiene que ver siempre con la salvación. La plata es el metal que representa la redención. ¿Estás escuchando un mensaje basado en la justicia divina y la redención obtenida por medio de Jesucristo? Las piedras preciosas tienen también un significado muy especial. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba sobre su pecho un pectoral con 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento representa a nuestro sumo sacerdote en la actualidad, quien es Jesucristo. Nosotros los creyentes somos esas piedras preciosas cerca de su corazón. Las piedras preciosas hablan del valor que representamos para Jesús y cómo Él nos ama. Por eso debes prestar mucha atención que el mensaje que escuchas esté fundamentado en la justicia divina, la salvación en Cristo y el amor de Dios hacia sus hijos. Si es así, estarás construyendo sobre oro, plata y piedras preciosas, y esa obra nunca será destruida. ¡Aleluya! Dicho de otra manera, el mensaje del Evangelio tiene su fundamento en la gracia divina y sigue edificándose sobre ella sin volver otra vez a la ley de Moisés. Es interesante también notar el significado de los materiales que pertenecen a la segunda categoría, a saber, madera, heno y hojarasca. En la simbología bíblica, la madera representa al ser humano. Debido que el ser humano perdió la gloria divina que tenía en un principio, necesita el nuevo nacimiento, el cual le concede una cobertura de oro. Así era el arca del pacto en el tabernáculo, la cual representa a Jesucristo. El arca del pacto estaba construida en madera y recubierta con oro, representando así la doble naturaleza de Jesús, tanto la humana como la divina. Nosotros como seres humanos somos como ese arca de madera que es recubierta
cubierta con oro en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Si bien la tapa del propiciatorio estaba construida en oro puro macizo, el arca del pacto era de madera recubierta con oro. Por un lado, en la Biblia la madera representa la naturaleza humana pasajera y efímera, pero también se asocia siempre con el pecado humano. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Quien llevó él mismo, o sea Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús, y estos fueron cargados sobre la cruz, para que nosotros podamos morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Cierto? Como dije antes, en la Biblia el pecado siempre está asociado a la madera. Por eso fue necesario que Jesús muriera en la cruz para ejecutar allí nuestros pecados. Tanto el heno, que equivale a la hierba segada y seca, como la hojarasca, que es casi lo mismo que el heno, son las hojas secas caídas de los árboles. Representan las obras humanas. Ambas cosas nos hablan de algo seco. Si escuchas una predicación reseca, entre comillas, y sin contenido sustancioso como para que te aporte vida, estás alimentándote con heno y hojarasca. Aunque esto suene un poco irrisorio, no deja de expresar una realidad. Lamentablemente demasiado frecuente en el cuerpo de Cristo. Si asistes a una iglesia donde se predica un mensaje seco, flaco y descolorido que no te anima ni vivifica y sales de la reunión en peor estado del que llegaste, has estado recibiendo solo madera, heno y hojarasca. No tienes que permitir que alguien edifique esto sobre tu vida, ¿cierto? Veamos lo que nos dice Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 en relación a esto. Leemos de la versión Biblia al día. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los seres humanos somos pasajeros y mortales, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por esa razón, aquel que predica o proclama el mensaje no debe hablar palabras humanas, sino palabra de Dios, palabra de Cristo. Aunque las palabras humanas pueden parecer muy buenas, no contienen alimento que proporciona la verdad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Es que debemos prestar atención a lo que oímos. Casi todos nosotros hemos sido marcados de alguna manera por lo que hemos escuchado y aprendido en nuestro pasado. Aquellos que han estado largos años bajo la enseñanza de la ley y a raíz de eso tratan siempre de hacer el esfuerzo de agradar a Dios, están haciendo solamente una obra humana seca que no produce vida. De allí pues es de vital importancia que les enseñemos a nuestros niños ya desde pequeños a tener una relación personal con Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Para poder ser vivificados y revitalizados es de vital importancia que escuchemos un mensaje basado en la justicia divina, o sea, oro, la obra de redención efectuada por Cristo en la cruz, o sea, plata, y el amor incondicional de Dios hacia nosotros, o sea, piedras preciosas.
cosas. Por otra parte, si escuchamos un mensaje que apunta siempre hacia el pecado, o sea, madera, seco y cargado de obras humanas para tratar de controlar la naturaleza pecaminosa por medio del esfuerzo personal, esto es, heno y hojarasca, nos iremos resecando con el tiempo hasta morir espiritualmente. El mensaje que escuchamos debe estar basado en la gracia y solamente sobre ella podemos seguir sobreedificando. Hemos sido salvos por medio de la gracia divina y no por nuestras obras o méritos personales. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este pasaje es que de acuerdo a los materiales que utilicemos para edificar, habremos de recibir recompensa o sufrir daños. El fundamento siempre es el mismo, a saber, la gracia divina que recibimos por medio de Cristo. Cristo mismo es la gracia. Aquí vemos claramente que la recompensa que recibimos está basada en la gracia y no en nuestros méritos personales. En Romanos capítulo 4, versículo 4, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Ahora bien, al que trabaja, el salario no le cuenta como favor. Favor es igual a gracia, sino como deuda. El mensaje de la gracia es que trae recompensa. Como creyentes tenemos el mismo favor que Jesús, y eso se debe solo a la gracia divina. La gracia divina trae consigo favor inmerecido. ¿No es realmente maravilloso saber que tenemos un Dios que es galardonador? El Evangelio de Lucas comienza relatando la historia de Elizabeth y Zacarías, quienes fueron los padres de Juan el Bautista, el cual anunció el ministerio de Jesús. Este es el Evangelio que se ocupa en relatar la parte humana de Jesús y muchos detalles de su ministerio terrenal. Vamos a considerar lo que la Biblia nos dice en relación a ellos. En Lucas capítulo 1, versículos 11 al 13, leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo. Un día, mientras él estaba haciendo su trabajo, se le apareció un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, no temas». Cuando los verdaderos ángeles, los que sirven a Dios, se aparecen a los humanos, la primera cosa que les dicen es: no temas. Dios nunca nos infunde temor o miedo. En otro pasaje de la Biblia se habla del temor de Dios, pero eso implica reverencia y no miedo. Ok, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Aquí se refiere a Juan el Bautista, quien fue el precursor del ministerio de Jesús. Tanto Elizabeth como Zacarías eran de edad avanzada como para tener hijos. Vayamos a los versículos 18 al 20 del mismo capítulo. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Es más que evidente que ambos habían estado largo tiempo pidiéndole a Dios un hijo, y ahora que se presentó el mismísimo ángel Gabriel para darle la hermosa noticia, Zacarías no le creyó. A partir de ese momento, Zacarías se quedó mudo y no volvió a hablar hasta el nacimiento de su hijo. Para ver cómo siguió esta historia, vamos a ir ahora a los versículos 59 al 67 del mismo capítulo. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo:
no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar, y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Zacarías se quedó mudo por no haber creído la palabra del ángel. Para poder comprender mejor todo este pasaje, tenemos que saber el significado del nombre Juan. La etimología hebrea de este nombre significa gracia. Por lo tanto, Zacarías no creyó el mensaje de la gracia. Cuando nosotros no creemos el mensaje de la gracia, no tenemos absolutamente nada que decir y es como si fuéramos mudos. Cuando lo que se dice no está fundamentado en el mensaje de la gracia, se trata de palabras huecas y sin sentido, que no sirven para nada. Cuando lo que se dice no está fundamentado en el mensaje de la gracia, se trata de palabras huecas y sin sentido, que no sirven para nada. ¿Cierto? ¿Verdad? Cuando Zacarías escribió sobre una tablilla el nombre de Juan, corroborando así el mensaje del ángel, su boca fue abierta y soltada su lengua. Cuando él creyó, la gracia divina estuvo en condiciones de volver a hablar. Dios necesita de aquellos que proclamen con su boca el mensaje de la gracia. Pero aquí sucedió algo más, pues Zacarías no solo pudo volver a hablar. Leemos lo siguiente a partir del versículo 65. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías profetizó. Después que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. No predicamos solamente el mensaje de la gracia, también estamos profetizando al mismo tiempo. El mensaje de la gracia es la voz profética para el tiempo del fin, pues anuncia la pronta segunda venida de Cristo y el inminente arrebatamiento de los creyentes. Amén.